estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página Ain Aleph Amud Beis, 71b, en la Mishnah. La Mishnah nos va a decir cuáles son las ropas del Kohen Gadol y luego va a empezar a explicar cómo estaban hechos los hilos, básicamente, con los que se hacían las ropas del Kohen Gadol. Vamos a empezar. Kohen Gadol meshamesh b'shmona keilim. El sumo sacerdote servía, digamos, en el Beis Hamikdash, en el templo, con 8 ropas. Y el Kohen simple, Hediot simple, con 4 ropas. Ahora bien, vamos a ver, no es una clase esta para ver todas las ropas de Kohen Gadol y explicar cada una de ellas, etcétera. Esto está en Parshas Tetzaveh, en la Torah nos llevaría horas solamente hablar de este tema. Simplemente para ver básicamente lo que dice la Mishnah, solamente para ayudarnos un poquitito con las imágenes, con lo que dice la Mishnah, y avanzamos. Bekesoines, umichnasayim, umitznefes, beavneit. El Kohen simple, que es el que está acá de blanco a la izquierda, tenía el kesoines, una túnica, michnasayim, un pantalones que estaban debajo de la túnica, no se veían, mitznefes, el sombrero, por así decir, el turbante, sombrero, beavneit, y un cinturón. Moisif alab Kohen Gadol, continuamos con las palabras de la Mishnah, en adición a estas ropas, sumadas a estas ropas, 4 ropas, el Kohen Gadol tenía 4 ropas más. Hoishen, que es el pectoral, Eifoit, que significa esta especie de delantal de colores, muchos colores, un meil, una túnica de color celeste, por así decir, turquesa celeste, betzitz, y una plaqueta de oro que estaba en la frente. Son 4 ropas agregadas a las 4 ropas simples que tenía el Kohen simple. Con estas ropas del sumo sacerdote es que efectivamente se lo preguntaba, vamos a ver quién, cómo, cuándo, detalles ahora no, el Urim Betumim. Dentro, el Urim Betumim significa un nombre de Dios que estaba escrito y puesto dentro del pectoral. El pectoral era una especie de libro que se abría y cerraba, y ahí adentro se ponían este Urim Betumim, un nombre de Dios. Y no se preguntaban las ropas sobre el Urim Betumim, o sea, no se le podía hacer preguntas al Urim Betumim, excepto por el rey, por el Ab Beis Din, el líder del juzgado mayor, y para aquella persona que la congregación lo necesita, podía hacer una pregunta específica al Urim Betumim, pero cualquier persona podría acercarse al Kohen y decirle, decime esto y aquello, etc. Punto. Hasta aquí la Mishnah. Gemara, vamos a la Gemara. Tan Rabbanan enseñaron nuestros sabios, esto es una braisa, es una de las palabras claves que nos muestran que empieza una braisa. Tan Rabbanan, Devarim shenemar ba'em sheish, jutan kafur shisha. Las cuestiones, las ropas, hablando específicamente de Parshas Tetzaveh, las ropas del Kohen Gadol, el sumo sacerdote, que la Torah utiliza la palabra sheish, que no sabemos exactamente qué quiere decir, la Gemara le va a explicar. Sheish, jutan kafur shisha. El hilo con el cual se confeccionaba esa tela de la ropa era un hilo que estaba entrelazado con 6 hilitos individuales. Por eso dice la palabra sheish. Sheish significa shisha, 6 hilitos, que en realidad vamos a ver varios significados de esta palabra sheish, pero hasta ahora esto es lo que la braisa está trayendo. Si la ropa dice mashdar, que literalmente significa entrelazados, shumoina. Esto se refiere a una ropa que en realidad el hilito con el cual estaba confeccionada, la tela de esa ropa, etc., estaba hecho de 8 hilitos individuales entrelazados. Vamos a ver más adelante que había una sola cuestión entrelazada, digamos, que eran unos pompones, una especie de, la tela lo llaman rimoinim, granaditas de tela que estaban colgando del meil, de la túnica del sumo sacerdote, en la base de la túnica. Meil, si estamos hablando de la túnica celeste que tenía el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, Shnei Mazar, estaba hecho de 12 hilitos individuales entrelazados, cada hilo para luego confeccionar la ropa. Paroijes, la cortina en el Beis Hamikdash, en el templo, 24 hilitos, Hoishen Beifoid, Mushmana. El pectoral y el delantal tenía 28 hilitos, de vuelta, 28 hilitos individuales que se entrelazaban para hacer un hilo, que efectivamente con ese hilo se confeccionaba el resto de la ropa. Jutan Kafel Shisha Minalan, pregunta la Gemara, hasta aquí fue la braisa, ahora pregunta la Gemara, ¿cómo sabes que hay una idea de que tiene que haber 6 hilitos? Todas las ropas en las cuales está escrita la palabra sheish, tiene que haber 6 hilitos entrelazados para luego confeccionar la ropa con ese hilo.
como si fuese con un telar que tejían esas ropas. Minalan, ¿de dónde sacaste que tiene que ser de 6 hilitos individuales? De Amar Kra, es un versículo. Vayasu kesoines sheish, y confeccionaban, y sí, hacían, pero confeccionaban la túnica hecha de sheish, que no sabemos qué es. Besamit nefes sheish, y el sombrero también, el turbante era hecho de sheish. Veis pare amigvoit sheish, y también se refiere a turbantes, las ropas de la cabeza, por así decir, sheish, hechas de esta cosa que se llama sheish, que entre paréntesis está una discusión si mitznefes y parea mikvois es lo mismo o no es lo mismo. Si uno es del sumo sacerdote, mitznefes, parea mikvois es del sacerdote simple o al revés, no importa el detalle. El punto es que estamos hablando de ropas que estaban hechas de sheish. Ves michnes avat sheish, y los pantalones de lino también eran sheish. Mashda, entrelazados. Esto es lo que dice la Toira. Este versículo está en Parshas Pekudei, en donde la Toira está, por así decir, relatando cómo ocurrió toda la construcción del Mishkan. La Gemore asume que estos versículos están de más, porque si ya definimos las ropas del sumo sacerdote en Parshas Tetzave, ¿para qué tenés que repetirlo en Parshas Pekudei? Y esto es lo que plantea la Gemore. Hamisha Kroik, si hay 5 versículos que por así decir están de más, 5 ideas que están de más en la Toira. Hadle Gufei de Kisnani. Un versículo te viene a enseñar que efectivamente estamos hablando de lino. Kisna es lino. Lekupe significa para venir a enseñarte el mismo versículo, te tiene que enseñar que de qué son hechas estas ropas, de lino. Otro versículo viene a enseñarte que el hilo con el cual se tejían efectivamente las ropas tenía que ser hecho de 6 hilos individuales entrelazados. No dice la Gemore de dónde sacó esto. Evidentemente es una tradición que recibimos de Moisés en el monte Sinai, así eran hechas las ropas. La otra tiene que, otro versículo viene a decirte que estén entrelazados. Otro versículo viene a decirte que hay otras ropas sobre las cuales la Torah no dice la palabra sheish, pero igualmente tienen que estar hechos con 6 hilitos entrelazados, etcétera. Como vamos a ver más adelante, se refiere al meil, pero lo va a decir la Torah más adelante. Y el otro para decirte que literalmente le akev es impedir. O sea que si no está hecho de esta manera, no sirve la ropa del sumo sacerdote. Punto. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué suena? Dice la Gemore, ¿qué es lo que suena? ¿De dónde sacaste que la palabra sheish significa lino? O Rabbi Yosi Rabbi Hanina de Omar Krop. Dice Rabbi Yosi, hijo de Rabbi Hanina, es un versículo bad. La Torah dice que sheish es bad. Bad literalmente significa algún tipo de vegetal que crece como si fuese un palito. Bad, solo. Eso es lo que dice bad bebadie, solo. Davara oile minakarka, bad. Y esto se refiere a alguna planta que surge del piso, de minakarka, que surge del piso en forma de cañitas individuales, que obviamente tienen que tener algún tipo de hilo para confeccionar efectivamente hilos entrelazados desde ropa. Ok, esto se refiere al lino. Leímos Imbro. ¿Y por qué no decir lana? La lana también son hilitos. Imbro, dice la Gemara, la lana, se puede abrir en dos. Cuando uno ve, y en Rashi trae interesante, en la barba también pasa lo mismo. En la barba los pelitos, en los pelos, cuando ya crece mucho, las puntas se empiezan a abrir en dos. Entonces la Gemara dice, no es bad, no es uno solo, se abren dos. Entonces evidentemente no es uno, no es como un pelo que crece único y después se abren dos. La lana también crece como un pelo y se abren dos. Pero acá estamos hablando de una ropa, una tela o algo, una especie de hilo, etcétera, materia prima que no se abren dos. Pregunta la Gemara, el lino también se puede abrir en dos o varios, se abren varias partes. Entonces, ¿por qué me rechazás que es lana, la palabra sheish, que está relacionada con la palabra vad, que quiere decir que crece como una cosa individual? El lino también se abre en varios. Responde la Gemara, Kisna agav lekusei mafzil. El lino, cuando lo golpeas, se empieza a abrir en partes. Pero naturalmente hablando, crece como un individuo. El pelo solo se abre en partes, la lana solo se abre en partes. Las puntas del pelo, las puntas de la lana, etc. Esto es lo que explica Rabbi Yosi Rabbi Hanina. Como sabemos que sheish significa lino.
Rabina, Omar, Mejaja, Rabina dice de otro lugar, es un versículo en Yehezkel, Pare, Pishtim, y Ual Reisham, tiene que haber, Pare literalmente significa como gloria. Gloria de lino, una especie de sombrero glorioso de lino, tiene que haber en sus cabezas. Y tiene que tener pantalones. Y Yehezkel Ben Buz, y él era Kohen, está explicando cómo eran las ropas del Kohen también. Tiene que tener pantalones de lino sobre sus piernas. Y acá tenés claramente que tenían que ser de lino las ropas. Omar le Ravashi, le dijo Ravashi a Rabino, Hame Kame de Ati Yehezkel, Man Amra. Y antes de que aparezca Yehezkel, que vivió la destrucción del primer templo, ¿quién dijo esto? ¿Cómo sabíamos de qué eran las ropas de los sacerdotes? Yehezkel vivió 410 años después del templo. Uletaimech, pregunta Rabina o la Gemore a Ravashi, de acuerdo a tu lógica, de Amar Rabjista, aquello que dijo Rabjista en otro lugar. Dabar Zemiteres Moishe Rabbeinu lo lamadno. Esta cuestión de la toira de Moishe no la aprendimos. Mi libro Yehezkel Ben Buzi lo aprendimos de las palabras de Yehezkel, hijo de Buzi, Ben Buzi. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de parte de sus palabras? Kol ben neihar or el leiv, or el basar, lo yovo el mikdosh. La Gemara agrega la palabra Sharseini, que aparentemente no está en el Tanaj. Yehezkel que dijo, todo hijo de extraño, incircunciso de corazón, e incircunciso de carne, o sea, en el lugar donde se hace la circuncisión, lo yovo el mikdosh, no puede entrar en mi templo. ¿Qué se refiere a esto? Rashi explica que una persona, un kohen, que no tiene el bris, no tiene la circuncisión, no podía trabajar en el templo, incluso si la razón por la cual no tenía circuncisión es porque sus hermanos se murieron cuando estaban haciéndole la circuncisión a los hermanos. Entonces a este no le hicieron la circuncisión, no importa, es incircunciso. Y la palabra neihar acá, extraño, una persona que no es religiosa, por así decir, se hicieron, entre comillas, extraños sus acciones a su Padre que está en los cielos. Evidentemente, es Yehezkel el que explica esta mitzvah. Me cambie de Asi Yehezkel. Ay, pero antes de que vino Yehezkel, man Amra. ¿Quién dijo esto? Nadie te lo informó. Elo, Gemora, Gemirilo. Sino que era una tradición. Y vino Yehezkel y lo apoyó esa tradición en un versículo, expresó esa tradición en un versículo. Ahanami. Eso es lo que dijo Rabjizda al respecto de si un kohen incircunciso podía trabajar en el templo. Perfecto. Ahanami. Acá también, en nuestro caso, que estamos diciendo que las ropas de los sacerdotes eran de lino, pero la Torá no lo dice tan claramente y aprendimos el de Yehezkel, que es claro que era de lino. Gemara Gemirila. Es una tradición que recibimos de Moshe Rabbeinu en el monte Sinai. Y vino Yehezkel y lo apoyó. Esa tradición la expresó en un versículo. Punto. Tenemos dos entonces lugares de Rabbi Yosef bar Hanina y de Rabino, de donde aprendemos esta idea de que las ropas del sumo sacerdote eran de lino. Punto. Sheish significa lino. Nadie discute en la Gemara las otras ideas que aprendimos de los otros versículos, solamente respecto del lino. Punto. Avanzamos en la Braisa Moshzar. Cuando la Torá dice Moshzar, que significa que están entrelazados los hilitos, Shmon, se refiere a una ropa en realidad cuyo hilo estaba confeccionado de 8 hilitos individuales. Cuando dice Sheish, son 6 hilitos individuales. Cuando dice 8, son 8 hilitos individuales. Para después tejer efectivamente la ropa. Minalan, ¿de dónde sacaste que son 8? Dixif, porque es un versículo. Vayasu al Shulei Me'il Rimonei Tichelis Gargaman, de Salat Shani Moshzar. Hicieron sobre la base del Me'il, el Me'il era la túnica celeste, etc. Rimonei, como granaditas, eran de tela, granaditas de 4 especies. Tichelis, que es lana de color turquesa. Argaman, lana de color púrpura, roja, etc. Teilat Shani, 3 especies. Teilat Shani es lana teñida de un color rojo también, con un gusano que, no importa, los detalles. Teilat es una especie de seda, de ese animalito se hacía de color rojo. Y la Torá dice Moshzar, que evidentemente aquí, esto es lo que significa la palabra Moshzar. Tienes 3 especies. Entonces,
¿De dónde sacaste el número 8 de estas tres especies? Continúa la Gemara explicando, aprendemos esta misma palabra, hacemos una Gzeira Shava. Gzeira Shava significa una palabra en un lugar de la Torá, otra palabra igual en otro lugar de la Torá, y nosotros recibimos como tradición de Moshe Rabbeinu que están conectadas estas dos palabras. Aprende la palabra Moshzar del Paroiches, de la cortina. Male Alan Esrim Be'arba. ¿Cómo es al respecto de la cortina? Eran 24 hilitos, que después vamos a ver por qué. Afkan Esrim Be'arba. Acá también 24. ¿Qué quiere decir? Si dijimos que era 8, de Abakol Had Vehad Semane. Cada uno era de 8 hilitos. Punto. ¿Qué estamos diciendo antes de seguir adelante? ¿Qué estamos diciendo? 3 por 8, 24. ¿Qué quiere decir? No es una clase de matemática esto. Tenemos 3 especies, 3 tipos de cosas. Heiles, Biargamán, Betoilad Shani. Heiles, lana de color turquesa. Argamán, lana púrpura. Toilad Shani, lana roja. 3 tipos de lana, por así decir, 3 tipos de elemento, materia prima, hilos. 3 tipos de hilos. Y la Toira nos está diciendo que por cuánto hay una conexión entre Moshzar y Moshzar. La ropa estaba confeccionada con hilos de 24 hilitos. Si vos tenés 24 hilitos y 3 tipos, entonces forzosamente tenemos que decir que cada hilito tenía 8, cada tipo de cosa tenía 8 hilitos. Tenés 8 de un tipo, 8 de un tipo, 8 de un tipo, 3 por 8, 24. Esto es lo que está planteando la Gemara. ¿Por qué? Porque de vuelta conectamos la palabra Mashuzar con el Paroiches, con la cortina, que estaba hecha de 24 hilitos, por la razón que sea, ya lo vamos a ver. Y dijimos que en adición a esto tenemos 3 tipos. Entonces no nos queda otra que decir que cada tipo tenía 8 hilitos. Punto. Pregunta la Gemara, ¿y por qué no aprendemos del Hoishen y el Eifoid? Del pectoral y el delantal. Ahí, el respecto del pectoral y el delantal, Hoishen y Eifoid eran 28 hilitos. Acá también 28 hilitos. ¿Por qué me lo comparas con el Paroiches, que son 24 hilitos donde dice Moshzar? En otro lugar donde también dice Moshzar, tiene 28 hilitos. ¿Por qué lo comparas con este y no lo comparas con el otro? Danin, responde la Gemara, Danin davar sheloi ne'emar boidav, mi davar sheloi ne'emar boidav. Juzgamos una cosa donde no está escrito oro de otra cosa donde no está escrito oro. En el caso del Eifoid tenía oro también. Entonces no sirve para aprender desde ahí a una ropa que no tenía oro. El Meil no tenía oro, la túnica no tenía oro. Para excluir el Hoishen, el pectoral y el Eifoid y el delantal que tenían oro. Pregunta la Gemara, todo lo contrario. Danim beged mi beged la fuki paroiches de oyelo. ¿Por qué no juzgar ropa de ropa? O sea, aprender el Meil del Hoishen y el Eifoid, la túnica, aprenderla del pectoral y el delantal, que son ambos ropas, y no del paroiches, sino de la cortina, que es una cortina justamente. ¿Qué tiene que ver ropa con cortina? Entonces, ¿qué? Danim mi abneit, lo aprendemos del cinturón. El cinturón también tenía 24 hilitos, por así decir. Entonces aprendemos del cinturón para el Meil, para la túnica. Y aprendemos una ropa, el Meil, y algo que no tenía oro, el Meil, la túnica, de una ropa, el cinturón, y algo que no tenía oro, el cinturón. Y no aprendemos algo que no tiene oro, que es el Meil, de algo que sí tiene oro, que es el Hoishen y el Eifoid. Sea como fuere, no aprendemos ni del Hoishen ni del Eifoid. Punto. Rav Mari Omar. Rav Mari dice, hay otra lógica, hay otra cuestión. Ta'asenu, al respecto del Hoishen, al respecto del pectoral, está escrito, lo harás a él, al pectoral. Sí, ta'asenu, sí, está escrito, lo harás, ta'asenu, las debe, lo harás. Está escrito hacerlo a esto y no a otra cosa. O sea, no podés aprender el pectoral para ningún otro lugar. No hay nada que aprender, pensar que la cantidad de números del delito sea lo mismo, no me interesa. Oro, no tiene que ver. Está haciendo, el pectoral es el pectoral. No enseña a nadie.
Ravashi Omar, Ravashi dice una lógica más al respecto de la base, los rimoinim, las granaditas que estaban en la base del meil, de esta ropa, de esta túnica del sumo sacerdote, está escrito así se exige. Que sean todas las cosas iguales. Ravashi nos va a mostrar otra lógica. ¿Por qué no podemos aprender de otro lado que no sea el paroijes, la cortina? Que sean todas las cosas iguales. ¿Qué significa? Me dije no, o sea que todos los hilitos, las especies, dijimos que eran 3 especies, tejeles, bergamán, la lana turquesa, argamán púrpura, y roja. Son 3 especies. Las 3 especies tienen que tener la misma cantidad de hilitos que la contengan uno por uno, digamos. Misma confección de los hilitos de las 3 especies. Pero dije, no, ¿y cómo lo vas a hacer? Si vas a aprender de otro lugar, ¿cómo vas a hacer? Navit telozo de Azara. Azara, si haces que las 3 tengan 10 hilitos, y ahí tenés 30. Y no tenemos ninguna ropa que tenga 30. ¿Ok? Navit de tisha de Azara. Y si haces 2 de 9, 2 especias de 9, 9 y 9, 18, y uno de 10, entonces 28 para compararlo con otra ropa, con el Hoyshen y el Eifoid. Omar Kra, Beatriza, Shivu con las 10 Shabbat. Te dice la Toira, tenés que hacerlas, o sea que sean todas las 3 especies iguales. No te queda otra que aprender de algún tipo de cosa hecha en el templo de 24. Entonces 3 por 8, 24, punto. Aprendimos de acá claramente que cuando la Toira dice Moshzar, tienen que ser 24 hilitos entrelazados, que en la práctica son la práctica son 8, 8, 8, 3 por 8, 24, 8 hilitos entrelazados de una especie, 8 hilitos entrelazados de otra especie, 8 hilitos entrelazados de otra especie. Estamos en la última línea de Ain Aleph Amud Bey, 71b, Meil Shenei Mazar. Continuamos con la matemática. El Meil, la túnica turquesa, tenía que ser de 12 hilitos. Minalan, ¿de dónde sacaste Dixit? Porque está escrito, Meil Oifoid. La página ahora Ain Beis Amud Aleph, 72a, Kelil Tejeles. Tenés que hacer el Meil, esta túnica, Kelil. Traducción literal es completa, Tejeles, de turquesa. Tejeles, la tenida del color turquesa. Rashi dice que Kelil, la palabra Kelil, está relacionada con Gedil. ¿Cómo la relaciona? Rashi no dice. Gedil significa un hilo doble. Interesante, otro comentarista, Rabbeinu Hanan, le dice no. Kelil es koilel, incluye. Y cuando vos incluís, tiene que haber mínimo 2. ¿Y no es que estás incluyendo uno solo? Punto. Entonces acá tenés, ya que tenemos 2 ideas. 2, lo que sea. Era todo del mismo material. Ya no tenemos 2 especies. Todo el mismo material. 2. Algo de 2. Veyalif tjeles tjeles biparoijes. Y que aprenda la palabra tjeles en Gdeira Shava. De vuelta, una palabra igual en 2 lugares diferentes que están conectados, que recibimos como tradición que están conectados, del paroijes, de la cortina. Male, alan, shisha, ¿cómo es al respecto de la cortina? Cada hilito con el cual se confeccionaba el resto de la cortina estaba hecho de 6 hilitos. Afkan shisha. Y acá también 6 hilitos. Entonces, 6 hilitos, cada hilito, y a su vez 2 hilitos, cada uno de esos 6 hilitos, 12. 2 por 6, 12. Punto. Esto es al respecto del Meil. Pregunta la Gemore, Beneilav Mishulav Berrimoinav. ¿Y por qué no aprendemos de la base del Meil? Tenemos un Meil que era de 12 hilitos, y en la base acabamos de aprender que las granaditas eran Moshzar. Vamos a ver más en detalle en un minutito. Las granaditas, la tele dice Moshzar, no dice Sheish, dice Moshzar. Moshzar significaba que tenemos 24 hilitos. Entonces tenemos una ropa entera confeccionada con hilos de 12 hilitos entrelazados, y en la base una cosa confeccionada con hilitos 24. 3 especies, 8 hilitos cada uno. ¿Por qué? Pregunta la Gemore, Beneilav Mishula Berimoina. ¿Por qué no aprendemos de la base del Meil? Male Anam Shuman Afkan Shumana. ¿Cómo es ahí? 8 hilitos. Acá también 8 hilitos. ¿Por qué 12? 8 hilitos. Responde la Gemore, Dan in Kli mi Kli. Vein Dan in Kli mi Takshit. Porque aprendemos una ropa de otra ropa. Kli literalmente significa como recipiente, utensilio, algo así, pero es una ropa. El Meil era una túnica.
Aprendemos una ropa de una ropa y no aprendemos una ropa de una joya. Lo que estaba en la base de la ropa no era parte de la ropa, era joyas, algo lindo para que quede lindo en la ropa. Que eran unos cascabeles, que por supuesto no eran de tela, eran unos cascabeles que hacían ruido literalmente y eran unos granaditas. Pregunta la Gemara, Kli atrapa. Mitashut Kli, perdón, una palabra más. Danin Kli, mi Kli, ven Danin Kli, Mitashut Kli. Aprendemos ropa de ropa y no aprendemos ropa de la joya de una ropa. Pregunta la Gemara, atrapa, todo lo contrario. Danin Gufo, mi Gufo, ven Danin Gufo, mi alma. ¿Por qué no aprendes todo lo contrario? Aprendés el cuerpo del cuerpo, o sea, el meil del meil, todo lo que tenga que ver con el meil, de algo que tenga que ver con el meil. Por eso gufo y mi gufo. Vendan en gufo y mi alma. Y no aprendes del meil para el meil de otra cosa, de otro lado. Me alma de otro lugar. Acá comparamos el meil con el tkeile, con el pareje, que no tiene nada que ver. La túnica la comparamos con la cortina. ¿Qué tiene que ver túnica con cortina? ¿Por qué no aprendes la túnica de la túnica y no la túnica de la cortina? Responde la Gemara, por eso la Torah dice, no. Hay un versículo específico de los 5 con los que habíamos empezado en la página pasada, de los 5 versículos que te enseñaban cosas, uno de ellos te enseñaba que hay otras ropas, entre comillas, otras ropas, que también está escrito Sheish, a pesar de que no está escrito en la Torah, por cuanto está escrito en este versículo, entre comillas, de más, se aplica a esas ropas, que no sabemos cuál es, o cuáles son, que también es como si estuviese escrito la palabra Sheish. ¿Cuál es esta ropa? Es el Meil, efectivamente. Es el Meil. Sheish quiere decir que tiene que ser 6 hilitos. Pero por cuánto dice Klil, que está incluido, o que es Gedil, que es doble, etc. Entonces 6 por 2 es 12 hilitos. Punto. Continúa la Gemara. Parejes Estrim Be'arba. El pareje estaba hecho de 24 hilitos. Explica la Gemara. Dalet de Shisa. Eran 4 especies de 6 hilitos cada especie. Por cuanto está escrito en la Torah dice Sheish. Y además está escrito que eran Tcheles, Bargamán, Zelach, Shani, Sheish. Las 4 cosas, las 4 especies, evidentemente, en todo lugar donde dice Sheish era porque eran 6, listo. El parejo son 6. 6 por 4, 24. Tenés 6 especies, 4 especies, 6 hilitos para cada especie, 6 por 4, 24. Y la que me explica, y acá nadie discute nada. No hay nada que discutir. No hay din, no hay un juicio, no hay un juez tampoco. Está clarísimo. Eran 4 especies, 6 hilitos cada especie, 24. Otra cosa. Continúa la Gemara, el Hoishen y el eifod del pectoral y el delantal eran 28 hilitos minalan. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué 28 hilitos? Dice, porque está escrito. Veasisa Hoishen Mishpat, Mase Hoishen, en Pashas Tetzav la Torah dice así. Harás un Hoishen Mishpat, un pectoral de juicio. Maise Hoishev tiene que ser hecho en forma de Hoishev, traducción literal, pensar. Machshov es pensar. Entonces se refería a que tenían que tejerlo. La Gemara del otro lado, de la próxima página, dice algo al respecto de esto. Vamos a ver más adelante. Que Maise Eifoid, similar al delantal, Ta'asenu, tenés que hacerlo. ¿Y cuáles son las especies? Vamos, Zahav, oro, Tcheiles, lana teñida de color turquesa, Viargamán, lana teñida de color púrpura, Besalat Shani, lana teñida de color rojo, Veshesh Mashdar. 5 especies. Sheish, que era lino, Mashdar, entrelazado. Arba, 4 especies de tela, por así decir, más el oro, pero el oro ahora no lo vamos a contar. Son 4 especies de tela de Shisa. Cada uno tenía, como dijimos, que Sheish significa 6 hilitos entrelazados. Son 4 especies de telas que tienen 6 hilitos, Estrim Barba, 6 por 4, 24. Zav, oro, entrelazado en cada una de estas 4 especies. Arba, un hilito de oro por cada una de las especies. Tenés 4, Haesrim Besmania. Entonces acá tenés 28. De vuelta. Tenemos 4 telas. Heiles, Bergamán, Shani, Mashdar. Shesh Mashdar. 4 tipos de telas. Lana color turquesa, color púrpura, color rojo y blanco, por así decir, lino. Todo esto entrelazado.
Y además tenés, cada uno de estos tiene 6 hilitos, 6 por 4, 24, más un hilito de oro por cada uno. Pregunta la Gemara, ¿y por qué no decís que el oro también 6 hilitos de oro? Si es 6 significa 6 hilitos, ¿por qué no es una especie más para decir 6 hilitos de oro también? ¿Por qué de repente el oro son 4 hilitos y el resto son 6 hilitos entrelazados? Omar abajo, Bar Yankov, dice abajo, Bar Yankov, y va a marcar un versículo. Bekitzet pesilim. Tiene que cortar, psil, significa literalmente como una mecha de una lámpara, una vela. Kitzet pesilim, tiene que cortar como mechitas de oro, cuando está hablando de cómo se procesaba el oro. Psil, psilim, areakan, dale. ¿Cuánto la palabra psil ya representa algo entrelazado? De kitzets, y tiene que cortar esa cosa entrelazada. Entonces son dos porque está entrelazado. Psil, una mecha está entrelazada, una mecha de una vela. Y además kitzets lo cortó, ahí tenés dos, lo cortó encima, son 4. Rabashi dice otra lógica. Omar Kra es un versículo, la 6, Besoy Hatkeles, Besoy Vargaman. Para hacer, dice el versículo, dentro de la lana color turquesa, Heiles, Besoy Vargaman, y dentro de la lana color púrpura. Eijinabit, ¿cómo haces? ¿Cómo mezclas el oro con el resto de las especies? Navid Arba, de Trey, y vos haces 4 hilitos de oro. 2 y 2. Habulehu semania. Entonces ahí tenés 8. ¿Por qué? Porque vos tenés 4 especies en las cuales tenés que entrelazar el oro. Si pones 2 hilitos de oro en cada una, 2 por 4, 8. 2 hilitos de oro en cada una de las especies son 8 hilitos. Y ahí te pasaste de los 28. Porque dijimos que eran 28 hilitos. Navitrei de trei. Utrei de hat, si vos haces 2 especies de las 4 especies. Heiles, Vargamam, Zerat Shanive, Shesh Mazdal, 4 especies del paroides, de la cortina. En 2 de las especies pones 2 hilitos de oro. Y en 2 de las especies pones 1 litro de oro. Trei, 2 especies con 2 hilitos de oro. Utrei de hat. Y 2 especies con 1 hilito de oro. ¿Veo así? Sí, está escrito, como dijimos en la página anterior. Tenés que hacer que sean todas las especies iguales. No puedes poner en una 2 hilitos de oro y en otra 1 hilito de oro. Entonces ves de acá claramente que con cada una de las especies había 1 hilito de oro. 1 hilito de oro. ¿Por cuánto? Está escrito 6, son 6 hilitos individuales entrelazados. Y además 4 hilitos de oro, 6 por 4, 24, 4 especies. 6 hilitos de oro, en cada una tiene 24 hilitos, más 4 hilitos de oro entrelazados, en cada una, ahí tenés 28 hilitos, 1 hilito de oro por cada especie. El nombre de Rabbi Yehuda, me carea big que es una persona que rompe las ropas del sacerdote, no dice sumo, perdón, del sacerdote recibe latigazos, y Corea, como está escrito que no se pueden romper. Más que Rabajo Marianke, Rabajo Mariakov le contradice, Dilma Hajiko Amar Rahman. Quizás esto es lo que quiso decir la Toira. ¿Qué quiso decir? Navid Leizafa, hacer al Meil, específicamente hablando del Meil, por eso se me coló la palabra sumo, no estaba escrita ahí. El Meil, la túnica turquesa, era del Kohen, del sumo sacerdote, y tenía un zafa, un borde. La Toira dice que hay que hacerle un borde, como si fuese la tela doblada para adentro y cosida, para que tenga un borde. Y de lo inicora, para que no se rompa. No es que no se puede romper, si la rompes, de recibir latigazos, que no se rompa automáticamente, porque protegela, hacerla más fuerte en el borde para que no se rompa. Quizás eso es lo que quiso decir la Toira. Mixiv, Sheloy y Corea. ¿Acaso está escrito para que Sheloy y Cora? Para que no se rompa. Está escrito que Sheloy y Corea, no Sheloy y Cora. No que vos que no se rompa, que vos no la rompas. Hacerle un borde, no para que no se rompa, que vos no la rompas. Entonces una persona que rompe las ropas de Kohen Gadol recibe latigazos. Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, una persona que saca el hoishen, el pectoral, de arriba del delantal, y una persona que quita las varas de oro, ¿vale? Madera recubierta de oro que estaban en el arca, recibe latigazos. Son 2 versículos diferentes, que están en 2 lugares diferentes, pero
El punto es que dice lo mismo. Loi izach, no se puede sacar, mover, sacar literalmente, separar el pectoral del delantal. Y al respecto del arca está escrito lo yasuro, no se pueden sacar las varas del arca. Más que Rabaja Marianco, y Rabaja Marianco pregunta exactamente la misma pregunta que preguntó antes. Vedilma Kika Amar Rahmana Hadkinu Beabdinu Shapir, que de Shelo Yizak o Yasur. Quizás, Vedilma, quizás lo que dice la Toira es Hadkinu, ajustalo. Ajusta bien el hoishen sobre el eifoid, el pectoral sobre el delantal, y ajusta bien las varas en el arca, Beabdinu, y hacelo de manera tal, Shapir, bien, que de Shelo Yizak, para que no se mueva, no se separe el pectoral del delantal, y tampoco se quite las varas del arca. Pregunta la Gemore, una pregunta retórica con la cual rechazamos la pregunta de Rabaja Marianque. Acá está escrito para que no se, ajustarlo bien, para que no se salga, para que no se salgan las varas. No, Loi Izach, vos no la podés separar. Loi Yasuru, vos no la podés quitar las varas. Punto. Rabbi Yosi Bar Hanina, Rome. Rabbi Yosi Bar Hanina presenta una contradicción entre dos versículos. Sí, en un lugar está escrito, en los anillos del arca tienen que estar las varas y no se pueden separar de él. En otro lugar está escrito, y hay que poner las varas en los anillos. Evidentemente las varas se podían mover en los anillos. Por un lado dice no se pueden mover, y por otro dice que hay que mover, o que se pueden mover. ¿Cómo funciona? Misparkin ve'enishmatin. Se podían mover, pero no se salían. No es que estaban fijas las varas en el arca, sino que en realidad se movían, pero no se podían sacar. Ojo, si las sacás, recibís latigazos. Tanya Namihaje, también aprendemos en una braita la misma idea. Betaboy, y punto. El versículo dice, en los anillos del arca estaban las varas, quizás no se movían de su lugar, estaban fijas en ese lugar. Talmud Loimar, por eso viene la Torah y te enseña, y se ponían las varas en los anillos. Y si la Torah dice se ponían las varas en los anillos, puede ser que entraban y salían, se podían poner por completo y sacar por completo las varas de los dos anillos que estaban en las puntas del Aaron del arca. Por eso la Torah dice que en los anillos tienen que estar las varas. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí está. ¿Cómo funciona? Por un lado suena que se podían sacar y poner, por otro lado suena que no se podían sacar y poner. Misparkin ve'inishmatin. Se colocaban y se movían ahí adentro, pero no se salían. Rashi tiene una explicación interesante, que se ve que los bordes de las varas eran más anchos. Entonces, una vez que los pusieron dentro de los anillos, por la fuerza, dice Rashi, quedaban colocados ahí, se movía la vara, pero no se podía salir, porque los bordes eran más anchos. Omar Rabbi Hama Rabbi Hanina, dice Rabbi Hama Rabbi Hanina, porque está escrito que había que confeccionar diferentes partes del Mishkan, del tabernáculo, con Atzeishitim, madera de acacia, oimdim, paradas, esto te enseña que tenía que ser colocadas como crecían, la parte de abajo, abajo, y la parte de arriba, arriba. Dabarajer, otra explicación, oimdim, ¿qué quiere decir oimdim, paradas? Shemamidim estipuyan, que sostienen a su cobertura. Eran madera de acacia recubierta de oro. De esto estaban hechas las varas del Aaron. Otras partes también, las varas del arca, otras partes también estaban hechas de esta misma madera recubiertas de oro. Dabarajer, otra explicación, oimdim, que significa paradas. Shematoimar, obat sibram, obat sikuyan. Quizás vas a decir, obat sibram, se perdió su memoria. Una vez que se perdió, se hundió el Mishkan, el tabernáculo, en el lugar en donde estaba. Shilon, no Givoin, no importa los detalles ahora de la historia, el punto es que el tabernáculo no está entre nosotros más. Entonces, Obat Sibram, se perdió su memoria, Bubat Sikuyan, y se perdió lo que nosotros estamos esperando, estamos esperando que vuelva. Estamos Loimar Oimdim, por eso la Torah dice, se sostienen, Oimdim le Oilam Ulolamim, se sostienen por toda la eternidad. Esto no se va a perder más. Rabbi Hama Bar Hanina, y también dice Rabbi Hama,
Barjanino, estamos al final de la página 72a. Maidixi, porque está escrito es Big Day Aserat de Sharet Bakoidesh. La Toira dice que tenemos que hacer Big Day Serad. Rashi explica en la Toira, en su comentario de la Toira, que Big Day Serad, esta ropa de Serad, que no sabemos qué es esta palabra exactamente, la Toira, Rashi dice en el comentario de la Toira que se refiere a las ropas con las cuales cubrían cada uno de los utensilios del tabernáculo cuando lo transportaban. Pero acá la Gemara quiere explicar esta palabra Serad. Lesharet Bakodesh, para servir en la santidad. Big Day Serad, ropas de Serad, de lo que fuera que es. Pasamos a 72b, Big Day Serad. Lesharet Bakodesh, de vuelta, el versículo dice para servir en la santidad. Ahora 72b. Ain Beis Amud Beis. Il Mallei Big Day Kehuna Leishtar Misanein Shel Israel Sarid Upalit. Serad, ahora traduzco la palabra Sarid, remanente. Si no fuese, primera línea, si no fuese por las ropas del sacerdocio, con las cuales, explica Rashi, hacían ofrendas en el templo, etc., no quedaría de los que odian al pueblo de Israel, entre comillas, es un eufemismo, no quedaría de los judíos, ni un remanente. Es decir, los korban, las ofrendas hechas a través de la ropa del sacerdocio, servían para que el pueblo de Israel continúe existiendo. Rabbi Shmuel bar Nachmani Omar de Bei Rabbi Shimon, Tana, Begodim shegoiredim oisan kibriasan mikleyen umesardin mehen klum. Una frase difícil de traducir. Dice Rabbi Shmuel bar Nachmani que en la casa de estudio de Rabbi Shimon enseñaron lo siguiente. ¿Qué significa serad? Esta palabra serad eran ropas que goirdim, que tejían, hechas literal. O sea, cuando uno teje, Rashi explica esto, cuando uno teje una tela y después de esa tela haces lo que quieras. Haces una ropa, por ejemplo, haces una ropa, una túnica, entonces vas a tener que en un momento doblar la tela, coser el borde y te quedó una especie de tubo circular. Dicen, no. Desde las tejían tal y cual tenían que ser, circulares, desde el telar mismo, el lugar donde tejían, etc. Un mestardin mehen klum. Y dejaban, mestardin, shayer, es la misma palabra que dijimos anteriormente, nada más que otra explicación. Es decir, quedaba un remanente que no era tejido. De vuelta, la tejían en forma completa, tal y cual la persona la debía vestir, pero había una parte que dejaban, Big Day Serad, que dejaron algo, mestardin, la misma palabra, klum, algo que no era tejido. Maihi, pregunta la Gemara, ¿qué es lo que dejaban que no era tejido? Esto es lo que se cosía, parte era tejido aparte y se cosía a la ropa. O sea, la ropa entera se tejía entera así como era la ropa. Circular o lo que sea, una túnica, por ejemplo, pero había una parte que se tejía aparte y después se cosía. Exhibe, momento, encontramos una contradicción a esto. Dice que las ropas del Kohen no se pueden hacer cosidas, tienen que ser tejidas. En la maíz oire, que tienen que ser tejidas, no cosidas. Porque la Torá dice claramente, tejidas, no cosidas. Y acá dice Reish Lakish que había algo que se cosía. Dice Abaye, no, esta lógica es necesaria solamente, esta enseñanza es necesaria solamente para la manga. Que detaña, como aprendimos en una braisa, Beis Yachel, Big de Kehuna, Nereges Bifne Atzma, Benit Bekes Ima Beget. La manga de las ropas del Kohen se tejía, Nereges Bifne Atzma, se tejía por sí misma, Benit Bekes, era pegada, entre comillas, o sea, cosida, dice Reish Lakish, Ima Beget, junto con el resto de la ropa, Umagasat Pisa Sayat, y llegaba hasta, por así decir, la palma de la mano del Kohen. Llegaba hasta la palma de la mano, pero era efectivamente tejida aparte y luego se ponía dentro del resto de la ropa. Estamos en el comienzo de Ain Beis Amud Beis, 72b. Vamos a parar acá porque lo que viene ahora es una discusión que no es compleja, pero llevaría mucho tiempo y Dios mediante lo seguimos la clase que viene.